Y nos vamos a Bolivia porque autoridades del Ministerio de Defensa y de la Policía del país vecino están presentando el material antidisturbios que envió nuestro país a propósito de los incidentes registrados que terminaron con el derrocamiento y el golpe de Estado contra Evo Morales. A nuestro país. Así también podemos manifestar que el artículo 28 regula la autorización para misiones diplomáticas y organismos internacionales, que establece básicamente que se debe recabar autorización y registrar su entrada y salida ante el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a convenios y tratados internacionales, básicamente la Convención de Palermo. Estos elementos jamás fueron cumplidos en territorio nacional. Y como esto presuntamente ha sido una donación para reprimir al pueblo boliviano, tampoco se ha cumplido el artículo 29 de la Ley 400 en nuestro país. Tampoco se ha cumplido los artículos 49 y 50 del reglamento a la Ley 400. Con estas vulneraciones a la normativa podemos manifestar lo que manifiesta el artículo 141 cuáter del Código Penal boliviano. Lo que pasó en territorio nacional se encuentra tipificado bajo nuestro ordenamiento jurídico nacional y se denomina tráfico ilícito de armas. Precisamente lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la Policía Boliviana, el señor Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el ex embajador de Argentina en Bolivia, es tráfico ilícito de armas. Y para los personeros, tanto policiales como militares, de acuerdo al artículo 141 cuáter, parágrafo quinto, dice que esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o por personal policial. Y básicamente el tráfico ilícito de armas manifiesta que el que ilícitamente, que fue lo que sucedió en este caso, importe o adquiera, transfiera, entregue, traslade, transporte, comercialice, suministre, almacene o reciba armas de fuego, municiones, explosivos, material relacionado y otros, será sancionado con una pena privativa de 10 a 15 años. Situación que es agravada por la condición que tenía el señor Yuri Calderón y el señor Jorge Terceros en nuestro país. Con esto queda demostrado que también se ha vulnerado la resolución 55/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 31 de mayo del 2001, que básicamente es la Convención de Palermo, que por tanto y en cuanto se habría vulnerado en su artículo 3º, inciso E, que denomina el tráfico ilícito, porque se han importado a nuestro país, se ha entregado a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas un contingente no autorizado, con el cual presumiblemente se ha utilizado en las masacres de Sencata y Sacaba. Evidentemente, los datos manifestados y de acuerdo a las denuncias expresadas en el país vecino de la Argentina son cifras mucho más elevadas a las que estamos dando a conocer en el pueblo boliviano. Por tanto, presumimos que del cargamento ilegal una gran parte fue a la Policía Boliviana, otra gran parte fue a la Fuerza Aérea y otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sencata y Sacaba. Felizmente, debo manifestar que todo este tráfico de armas, tráfico ilícito de armas que ha ingresado a la Policía Boliviana, aún se mantenía en bóvedas de la Policía Boliviana. Por tanto, y en cuanto este material no fue utilizado en las masacres de Sencata y Sacaba, habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue utilizado
en las masacres de Sencate y Sacaba. Y también continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante, qué sucedió con ese faltante que ingresó de manera ilegal, de manera ilícita a nuestro país el 13 de noviembre a las 5 de la mañana con un vehículo aéreo, con un C-130 de la República Argentina hacia nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta aquí compartimos las declaraciones de quien es el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, respecto a esta conferencia de prensa que era muy esperada por lo que ha calificado como un tráfico ilícito de armas hacia Bolivia con material antidisturbios de la Argentina. Recordemos que durante esta semana, el día 14 de julio, autoridades bolivianas habían anunciado la reconstrucción de la llegada de ese material en un avión argentino con gendarmes del grupo Alacrán. Para hablar de este tema ya estamos con Néstor Espósito y con Verónica Urriela Beitia. Hablaba recién el ministro de Gobierno boliviano de una pena de hasta 30 años de prisión por este delito, tráfico ilícito de armas, y mencionó autoridades policiales, autoridades que estaban justamente en ese momento y formaban parte del gobierno de facto de Yanín Áñez, y también nombró a quien era el ex embajador argentino en Bolivia, nombró a Normando Álvarez García como parte de este entramado. Néstor. Sí, básicamente lo que hay que entender primero que nada es que la pena que tiene previsto el Código Penal boliviano es mucho más alta que la que tiene en la Argentina. El contrabando agravado en Argentina llega hasta los 12 años de prisión. En este mismo delito, en Bolivia, llega hasta los 30, acaba de decirlo el ministro de Gobierno. La otra cuestión es que hay apenas 2 funcionarios locales bolivianos mencionados y uno solo, los argentinos, que es el embajador Normando Álvarez García. Ahora, en cuanto comience una investigación más profunda, Normando Álvarez García no pudo haber decidido por sí mismo ejecutar una decisión, porque de hecho es un delegado del presidente de la Nación en la República Hermana de Bolivia, de modo tal que la investigación tiene que llegar hasta los niveles de decisión políticos que resolvieron enviar ese armamento a Bolivia. Néstor, mientras estás hablando, podemos compartir con ustedes a pantalla un poco más grande, a pleno, si se puede, parte de lo que indica la conferencia, porque están mostrando justamente los perdigones de goma en la conferencia de prensa que se está ofreciendo en este momento, y todos tienen con cartelitos, como lo que marca justamente cada vez que se hace una conferencia con autoridades de defensa o policiales, que dicen procedencia de Argentina, procedencia, cartuchos con perdigones de goma, y distinto material justamente antidisturbios a propósito de este relevamiento que han hecho, esta especie de reunión de material que ha quedado en Bolivia, pero no todo el que se envió. Con esto que estamos viendo hay el reconocimiento de un delito explícito cometido en la Argentina. En el 15 de junio de 2020, es decir, durante el actual gobierno, la Gendarmería había ya una percepción de que algo no estaba bien respecto de un faltante de municiones antitumulto. La Gendarmería informó mediante una comunicación interna que esos 70.000 cartuchos antitumulto, pero también había granadas de gas lacrimógeno para utilizar en tumultos, que había sido utilizado como parte del entrenamiento del grupo Alacrán, que estaba en Bolivia, que fue enviado a Bolivia a 11 gendarmes a proteger la embajada argentina. Lo que se dijo es que ese material que ahora estábamos viendo se había disparado como parte de tareas de entrenamiento del grupo Alacrán. Ese documento es ideológicamente falso, porque si se dispararon no pueden haber aparecido donde nos acaban de mostrar. Si eso apareció, entonces lo que se declaró que se había disparado no era cierto, y este es un delito porque eso es un acta pública, es un documento público, se llama falsedad ideológica de documento público y es el primero de los delitos que parece probado. Néstor, gracias. Ibero, y aparecen involucrados, tal como señalaba Néstor, no solamente quien era embajador, sino también el expresidente y la exministra de Defensa, de Seguridad. Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, está, sí, claramente muy complicado en esta investigación. Por un lado, vos decías también, Patricia Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad, presidenta del PRO, y por otro lado, Oscar Aguad, también en su momento ministro de Defensa. Pero no son los únicos dirigentes o exfuncionarios involucrados en esta maniobra. Lo cierto es que habló Evo Morales y fue muy contundente al hacer referencia a una articulación internacional. Recordemos que Rogelio Maita, el canciller boliviano, cuando concreta la denuncia, habla de un nuevo plan Cóndor en América Latina,
y bueno, obviamente vincula a el gobierno de Mauricio Macri con Ecuador y con el presidente Lenín Moreno en esta articulación. Evo Morales va un paso más allá y dice que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en Latinoamérica y señala que hubo además un vínculo con el embajador de la Unión Europea en Bolivia. Por otro lado, también habla de novedades a propósito de que podría estar involucrado también el gobierno de Brasil y apunta a Jair Bolsonaro y al embajador de Brasil también en La Paz, en Bolivia, en esta especie de articulación que, según Evo Morales, habría sido articulada por la CIA. Un programa conjunto, eso es lo que denuncia, Es, ¿no?, lo que denuncia, claramente, un programa conjunto. Por este motivo es de una trascendencia inusitada lo que pueda derivar precisamente de toda esta investigación. Y además otro dato ya de política doméstica, se podría decir. Normando Álvarez García, que era embajador en La Paz durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, hoy es el ministro de Trabajo de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Y no solamente esto, sino que el gobernador de la provincia de Jujuy dijo que iba a condecorar a Normando Álvarez García precisamente por su tarea en La Paz como embajador. ¿Todo esto tiene repercusiones en la República Argentina? Sí, claramente. ¿Tiene repercusiones en Latinoamérica? Sí, por supuesto. Ahora, en cuanto a la política doméstica, no hay que olvidarse que Mauricio Macri sigue en Europa, está todavía en Zúrich, y que todo esto repercute precisamente en el contexto de una campaña electoral en donde hay tironeos sobre la conducción de la coalición opositora en nuestro país y en donde muchos dirigentes respaldaron abiertamente a Mauricio Macri en este contexto, otros miraron por otro lado y otros se frotan las manos porque probablemente el líder de la coalición opositora tenga en esta situación un frente judicial muy complicado, pero también un frente político muy difícil. Gracias, Vero. Más